gracias, sean todos bienvenidos. Vamos a la clase número 21 sobre irrigación de la cabeza y el cuello. La irrigación de la cabeza y el cuello. Las arterias del cuello y de la cabeza provienen de las arterias subclavias y carótidas. ¿Ya? Las carótidas son los dos grandes troncos arteriales que junto a las arterias vertebrales proveen la vascularización de las estructuras de la cabeza y el cuello. Fíjate bien, las carótidas comunes, derecha e izquierda, más las arterias vertebrales, derecha e izquierda, son las que te van a dar la irrigación del cuello y la cabeza. Todo. Solo esas cuatro. Entonces, ya te había dicho yo que tenías que ir a estudiar sobre las arterias vertebrales y ya habíamos visto cuáles eran las tres ramas que salen del callado de la aorta. Yo te dije, necesito que te aprendas esas dos cosas. La arteria carótida derecha nace del tronco brachiocefálico, que es solo uno. El tronco arterial, si quieres ponle nombre y apellido, tronco arterial brachiocefálico, solo hay uno. Entonces, de ese tronco nace la arteria carótida derecha, porque la carótida izquierda nace directamente de la aorta, ¿te acuerdas? Y eso es importante. La arteria carótida primitiva derecha, fíjate que utilicemos el término carótida común, no primitiva. Arteria carótida común derecha nace del tronco brachiocefálico, tronco arterial o arterioso brachiocefálico. Es recta y termina al mismo nivel que la arteria carótida primitiva izquierda. O sea, las dos, independientemente de dónde nacen, van a terminar a la misma altura. El origen de la arteria carótida izquierda es el callado de la aorta. Son tres ramas las que salen ahí. Entre esas, la carótida izquierda. Por detrás del tronco brachiocefálico. Asciende luego hacia arriba y fuera y termina a la altura del borde superior del cartílago tiroides. Ahí terminan las carótidas comunes. Ambas carótidas comunes se dividen en carótida externa y carótida interna a nivel del cartílago tiroides. Punto. Las arterias carótidas comunes se dividen en carótida externa y carótida interna a nivel del cartílago tiroides. Punto. Aquí podemos ver la aorta ascendente, el callado de la aorta y la aorta descendente. Y puedes ver que las tres ramas de la arteria, del callado de la aorta son la arteria subclavia izquierda, que va a irrigar el miembro superior izquierdo. Y ahí sigue la arteria carótida común izquierda y el tronco arterial brachiocefálico. Tronco arterial brachiocefálico. Y punto. Esas son las tres ramas. ¿Verdad? Del tronco arterial brachiocefálico sale la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia derecha, que va a ir a irrigar el miembro superior derecho. Esto es preguntas de examen. Todo lo que te estoy diciendo aquí son preguntas de examen. Aquí podemos ver en el lado derecho cómo la arteria carótida común sube y produce una dilatación, una pequeña dilatación que se llama seno carotidio. Seno carotidio. ¿Verdad? Esa dilatacióncita. Y de ahí se divide en carótida externa y carótida interna. ¿Ok? La bifurcación de la carótida es la parte en la que la arteria carótida común, donde se ramifica en carótida externa e interna. Fíjate bien, el seno carotidio es una dilatación situada en la extremidad superior de la carótida común. Ahí lo vimos. Corresponde a una zona barosensible, o sea que es sensible, tiene receptores para la presión, que interviene en la regulación de la presión arterial. Este seno está en contacto con los glomus carotidio con fusiones quimioreceptoras. Es que también hay receptores químicos
para captar la concentración de oxígeno y la concentración de CO2. ¿Verdad? Sumamente importante. Este corpúsculo está inervado por el ramo carotidio del nervio glosofaríngeo o noveno par. Preguntas de examen. ¿Qué es el seno carotidio? ¿Qué tipo de receptor tiene? ¿Para qué sirve? ¿Y quiénes lo inervan? ¿Y dónde está, por supuesto? Entonces, ve a investigar sobre el seno carotidio. Cómo de ver y lo subes al WhatsApp, por favor. Y quiero foto, ¿verdad? Algo bien importante de las arterias carótidas es que cuando se dividen en externo e interno, no tiene que ver con su posición, sino que con para dónde van. La arteria carótida interna va hacia adentro del cráneo, por eso se llama carótida interna, va hacia adentro del cráneo. Y la carótida externa tiene que ver con que irriga la parte exterior, o sea, el cuello y la cara y el cuero cabelludo, o sea, afuera. Irriga afuera, pero la carótida interna irriga adentro. ¿Me explico? Esa es la explicación. No tiene nada que ver en qué posición está. Porque fíjate que la carótida externa es la que está más adentro y la carótida interna es la que está más afuera. Pero no tiene que ver con su posición, tiene que ver con a dónde va. Vamos a comenzar a ver cuáles son las ramas de la carótida externa. Vamos a las ramas de la carótida externa. Por favor, apréndetelas así como te las estoy enseñando. Es más fácil. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las ramas o las colaterales que da la arteria carótida externa? Miremos el dibujo, por favor. Mira, aquí está la carótida común. Y aquí vemos la división donde está el seno carotidio y se divide en carótida externa, la que va para afuera, y la carótida interna, que vemos que aquí se pierde. ¿Por qué? Porque se mete hacia adentro del cráneo, la base. Ya vamos a ver cómo. Entonces, la carótida externa, su primera rama es la tiroidea superior, para ir a irrigar la rama, el lóbulo superior de las tiroides, derecha e izquierda. Ahí tenemos la arteria lingual, que va hacia la lengua. Y ahí tenemos la arteria facial, que mira, aquí sale a nivel del ángulo de la mandíbula y se va hacia arriba, lateral en la cara. Y se va a ir a terminar al ángulo del ojo. Mírame la cara. Termina en el ángulo del ojo. Arteria facial. De ahí da ramas, pero ahorita no necesito que te las aprendas. Necesito que te aprendas lo que te estoy dando nada más. La arteria facial sale del ángulo de la mandíbula y de ahí sube lateral a la nariz y termina en el ángulo del ojo. Hasta ahí dejémoslo. De ahí la siguiente rama está la faringe ascendente. Esta faringe ascendente es la que te dije que sale desde aquí, es una rama posterior de la carótida externa y se va hacia arriba y entra hasta el cráneo también. Esa no da ramas en ninguna parte, ni hace nada en el cuello. Su indicación es subir y entrar al cráneo. La faringe ascendente. De ahí tenemos la arteria occipital que va a ir a irrigar el cuero cabelludo en la parte occipital. De ahí tenemos la auricular posterior que se va a ir atrás de la oreja y te va a ir a irrigar esa zona atrás de la oreja. De ahí la carótida externa va a continuar, fíjate bien, es una continuación, no es una rama. Es una continuación, la carótida externa continúa como temporal superficial y te va a dar un montón de ramas en el área temporal y en el área parietal del cuero cabelludo.
¿De acuerdo? De ahí tenemos otras ramas anteriores que son la maxilar, que es sumamente importante, que va así como transversa, ¿ya? Pero va en la parte interna del maxilar superior. Arteria maxilar, esa la vamos a estudiar inclusive todas sus ramas. Y nos las vamos a aprender todas sus ramas, porque son todas importantes. Y de ahí vamos con la arteria transversal de la cara. Aquí no la logran ver. Transversa de la cara. No te la han puesto. Que es transversal de la cara, ni te la han mencionado ahí. Y nos quedamos ahí, nada más. Repitiendo, carótida externa, tiroidea superior, lingual, facial, faringe ascendente, occipital, auricular posterior, maxilar, transversa de la cara y termina como temporal superficial. Te lo vuelvo a decir. La arteria carótida externa te da las ramas. La primera, la tiroidea superior, de ahí la lingual, la facial, de ahí la faringe ascendente, que no da ramas en el cuello, sino que dentro del cráneo, de ahí la occipital, la auricular posterior, la maxilar hacia adelante, la transversa de la cara hacia adelante y termina como temporal superficial, ¿verdad? Y ahí, allá arriba se van a unir todas. Ahí falta una todavía, falta. Ya vamos a ver. Y se van a unir todas ahí haciendo un enmayado en el cuero cabelludo para irrigar todo el cuero cabelludo. Esa es la carótida externa, ¿verdad? La carótida interna la carótida común, ya sea derecha e izquierda, bueno, te va a dar la carótida interna, donde llega específicamente a la base del cráneo, ¿ya? Se une al nervio óptico, ¿ya? Y te acuerdas que pasan por el conducto óptico para llegar al ojo. ¿Ya? Algo importante que la arteria carótida interna entra y al entrar a la base del cráneo hace una especie de S, una especie de sifón, y así se llama, sifón carotídeo, y entra hacia el seno cavernoso. Fíjate bien, te voy a aclarar este término. Habíamos hablado de que los huesos del cráneo tienen hoyos, tienen orificios, y también se llaman senos. Seno maxilar, seno frontal, seno del esfenoides, y también tenemos el seno cavernoso, que son orificios. Ese seno cavernoso está a cada lado de la silla turca. Y dentro del seno cavernoso está el seno venoso cavernoso, que son de los senos venosos que yo te dije que fueras a averiguar, que drenan la sangre del cráneo, ¿verdad? O sea, tenemos que saberlos distinguir, que unos son espacios y otros son venas, pero se llaman senos. ¿Ok? Entonces, la arteria carótida interna llega al seno cavernoso, al espacio, y de ahí te da la primera rama hacia adelante, que es la arteria oftálmica, que se une con el nervio óptico o segundo par craneal y entra al conducto óptico para llegar al ojo, ¿verdad? Y fíjate cómo ya vamos uniendo las cosas que vamos conociendo. Aquí vemos como la carótida interna tiene secciones, pero es que secciones es porque por dónde atraviesa. Tiene un área cervical, intracavernosa, intrapetrosa, intracraneal y cerebral, ¿verdad? Entre las ramas que te da la arteria cerebral está la arteria oftálmica, que ya te la acabo de mencionar, es la primera rama que te da y te la da hacia adelante, la arteria oftálmica. También te puede dar, me voy a saltar, te da hacia adelante la cerebral anterior, derecha e izquierda, y estas dos se van paralelas para ir a irrigar el lóbulo frontal, la cerebral anterior.
¿verdad? De ahí tenemos la cerebral, la comunicante posterior. La comunicante posterior, esta la da hacia atrás, comunicante posterior. Y de ahí tenemos esta que dice cerebral media, pero es que la cerebral media no es una rama, es una continuidad. Y eso sí quiero que te quede claro. Cuando yo te digo continuidad, es continuidad. Yo te puedo poner, mire, la arteria cerebral media es una rama de la carótida interna. Y tú me vas a poner verdadero. Y eso es falso. Porque la cerebral media es una continuación de la carótida interna. ¿Verdad? No es una rama. Así como la carótida externa, la continuidad, la continuación de la carótida externa es la temporal superficial. ¿Verdad? Son terminologías bien que tenemos que tener claro. Vemos que, como mencionaba, la carótida externa teníamos la tiroidea superior, la lingual, la facial, la occipital, la aurícula posterior y la faríngea inferior. No, faríngea, aquí la han puesto mal, es la faríngea ascendente. Faríngea ascendente. Faríngea ascendente. Y fíjate que, recuérdate que la carótida externa continúa como temporal superficial. Y aquí te hace falta inclusive la transversa de la cara, ¿verdad? Tiroidea superior, lingual, facial, occipital, auricular posterior, faríngea ascendente, continúa como temporal superficial, que no está aquí, y también te hace falta la transversa de la cara. Esas son las que necesito que te aprendas al momento. ¿Ah? Aquí solo te vamos a mencionar que el sistema venoso, pues tú ya sabes que te dije que fueras a buscar sobre los senos, lo vamos a ver en la otra clase, los senos venosos son los que drenan la sangre venosa de la cabeza y el cráneo. ¿Ve? Entonces los senos venosos son varios, ya los vamos a ver, que te drenan la sangre dentro del cráneo hacia la yugular interna. Pero también en el cuello tenemos, aparte de la yugular interna, la yugular anterior, la yugular externa, inclusive tenemos una yugular posterior. Y este sistema, el sistema de la yugular interna es el profundo y los demás son superficiales. Y también se unen formando un plexo, ¿verdad? Para drenar toda esa sangre de la cabeza hacia el corazón. Eso lo vamos a ver en la otra clase. Aquí podemos ver inclusive unos ejemplos, ¿verdad? Vemos la yugular interna, ¿verdad? Que tiene la vena tiroidea superior, igual que arteria tiroidea superior. Tenemos la vena tiroidea media, que esta sí no hay arteria tiroidea media, no hay media, solo vena. Y tenemos las venas tiroideas inferiores, las dos primeras drenando a la vena yugular interna y las otras a los troncos venosos brachiocefálicos. ¿Te acuerdas que te dije que solo hay un tronco arterial brachiocefálico, pero son dos troncos venosos brachiocefálicos? Y aquí puedes ver los tres. Atrás está la arteria y enfrente están las venas. Fíjate que este dato es importante. Adelante están las venas y atrás están las arterias. Adelante están las venas y atrás están las arterias. Aquí vemos nuevamente, aquí han cortado aquí arriba la arteria tiroidea superior, aquí está, y vemos la arteria tiroidea inferior, pero no hay arteria tiroidea media. Vena sí, vemos la vena tiroidea superior, la vena tiroidea media que drenan a la yugular interna, y las tiroideas inferiores drenan a los troncos brachiocefálicos venosos, derecho e izquierdo. Aquí solo quisiera que te lo voy a mencionar para que vayamos avanzando. El tronco arterioso brachiocefálico
te da la arteria carótida común derecha, ¿verdad? Que después se va a dividir en externa e interna. Vemos la arteria subclavia derecha y vemos que aquí te está mencionando la arteria vertebral y el tronco tirocervical después. Hasta ahí te lo dejo. Este es el tronco tirocervical que te va a dar la arteria tiroidea inferior. Hasta ahí nomás. Arteria vertebral, tronco tirocervical, y del tirocervical sale la arteria tiroidea inferior. Ya te dije que la tiroidea superior era rama de la carótida externa, la primera rama. Pero la tiroidea inferior es rama del tronco tirocervical. Punto, hasta ahí. No avance más. Vemos la relación que tiene la vena yugular interna, mira, a cada lado, ¿verdad? La relación con las otras estructuras, músculos. Aquí podemos ver en el dibujo de abajo, vemos el tronco, un poquito el tronco arterioso brachiocefálico, subclavia derecha, la arteria vertebral y después el tronco tirocervical. La carótida común, que se divide en carótida externa, donde vemos la tiroidea superior, la lingual, la facial, la arteria maxilar, la transversa de la cara, la arteria carótida externa continúa como temporal superficial, y aquí sí lo vemos, mira, vemos esta chiquitita que está aquí, es la faríngea ascendente. Faríngea ascendente, no da ramas y no hace nada en el cuello, ella entra en el cráneo. Tenemos la occipital y la auricular posterior, ¿verdad? Y vemos la carótida interna. Ese dibujo es bonito, ese dibujo tiene todo ahí. Lástima que está muy chiquito. Y mira cómo logramos ver el sistema venoso, que vamos a ver en la otra clase, el sistema venoso de la yugular interna en número 1, la vena yugular externa en número 2, y en número 3 vemos la vena yugular anterior. Fíjate cómo el sistema venoso de la yugular anterior comienza drenando la sangre en el área supraioidea. En el área supraioidea. Y de ahí comienzan las venas yugulares anteriores infraioideas. Vemos nuevamente el sistema venoso, como viene en dirección opuesta a las arterias. Pero siempre te dije que detrás de una arteria van unas venas, y por lo general son dos, y tienen el mismo nombre, igual en estos lugares. Aquí vemos la facial, mira, vena facial, la maxilar, vemos aquí viene la lingual, viene la occipital, la auricular posterior, la temporal superficial, se unen a la tiroidea superior, tiroidea media, y van a llegar a la yugular interna. ¿Ya? Y de ahí el corazón. Eso lo vamos a ver en la otra clase. Y siempre lo mismo, la relación que tiene de la yugular interna con la yugular anterior y la yugular externa, y se comunican, ¿verdad? Hay una comunicación entre la yugular externa y la yugular anterior, y estas también con la yugular interna, o sea, se unen. Las venas así son, tienen esa peculiaridad que tienen, forman un plexo venoso, se unen. Aquí vemos, en resumen, la carótida común, vemos la tiroidea, el tronquito de la tiroidea superior, vemos la facial, mira cómo está dando las diferentes arterias que da la facial, eso lo vamos a ver también. Pero ahorita no coma ansia, vemos la maxilar, vemos la transversa de la cara y continúa con temporal superficial. Vemos la occipital hacia la región occipital, vemos la auricular posterior, son las que se alcanzan a ver.
lo mismo en cuanto al drenaje venoso, ¿verdad? Que siguen siempre la misma dirección de las arterias en sentido contrario y con el mismo nombre. Eso tiene sus excepciones, ¿verdad? Tiene, y ya tú las conoces varias. Siempre carótida común, carótida interna que entra y la carótida externa, tiroidea superior, lingual, facial hasta llegar al ángulo de la cara. Vemos la maxilar, que la vamos a estudiar muy bien, te vas a aprender toditita las ramas de la maxilar, y la temporal superficial, la auricular posterior y la arteria occipital, ¿verdad? Y vemos más claramente, vemos la tiroidea superior que está aquí abajo, la arteria lingual, la arteria facial hasta el ángulo de la cara, la maxilar, la temporal superficial, la auricular posterior y la occipital. Fíjate que aquí te voy a agregar un poquito que la arteria facial termina como angular. ¿Por qué angular? Porque termina en el ángulo del ojo. Arteria facial se continúa como angular, del ángulo del ojo, y ahí acaba. Este es cómo vemos que la arteria maxilar, las divisiones y las ramas que tiene, eso lo vamos a estudiar muy bien. Estamos viendo, mira, cómo la arteria facial viene hacia arriba, lateral, sobre el ala de la nariz, y llega y se convierte, como se continúa como angular, arteria angular. Fíjate cómo vemos aquí la arteria transversa de la cara. Fíjate que la arteria maxilar va antes, ¿verdad? Antes está la maxilar, solo que la maxilar es profunda. Y la arteria transversa de la cara es superficial, aquí la ves. Y se une la arteria transversa de la cara, se va a ir a unir con la facial. Aquí se está uniendo, ¿eh? Y de ahí la angular. Otra cosa que alcanzamos a ver, ¿te acuerdas que yo te dije que había un hoyito en el cráneo, arriba, en el arco supraciliar? Y que ahí salía una arteria y nervios importantes. Entonces, aquí viene, ¿ve? Arteria, vena y nervios supraorbitarios. Arteria, vena y nervios supraorbitarios. Y la arteria va a ir a irrigar la zona de la frente. ¿Ya? Esta irriga la frente, también la temporal superficial, la paria temporal y parietal, la auricular posterior su área y la occipital su área. Y con eso ya irrigamos todo el cuero cabelludo. También te dije que vimos un orificio que está abajo de la órbita, el infraorbitario. ¿Y qué sale por ahí? La arteria infraorbitaria. ¿Eh? Y esta arteria infraorbitaria también se va a unir con la arteria transversa de la cara, que la transversa de la cara dije que se va a ir a unir con la facial, ¿verdad? Y ahí continúa como angular. Y aquí vemos la supraorbitaria saliendo del orificio supraorbitario. Apenas lo que vamos a verlo en la siguiente clase. Ya no los quiero saturar, pero la información